ocurre muy a menudo, en realidad no se soluciona en función de que nuestra obra social está intervenida. Entonces, siempre con la misma cuestión, estamos prisioneros de una situación, los afiliados, y bueno, inclusive las autoridades de la obra social poco y nada pueden hacer cuando las decisiones parten desde el Ministerio de Economía en función de lo que es el Fondo Unificado, y a partir de allí toda la realidad que arrastra este tema. Los mal tragos se los llevan los afiliados o nos los llevamos los afiliados cuando de pronto de rompe y raja nos cortan los servicios, o vamos a una farmacia a comprar un medicamento y no nos venden si somos afiliados a la obra social, pero si apareces con el dinero en efectivo, entonces el medicamento aparece mágicamente. Y allí tal vez estamos ante otro tema mucho más complicado, porque tiene que ver, como nos decía alguna autoridad de la obra social, con la droguería y los laboratorios que a las farmacias le piden pagos adelantados, y los mecanismos de pago de las obras sociales son en pago diferido, donde los plazos son muy amplios. Nosotros lo que hicimos en el sindicato fue constituirnos el día lunes a propósito de un comunicado que el día fin de semana, viernes, sábado, había salido, diciéndole a los afiliados a la obra social de que los que tuvieran prestaciones a través de Medisur se presenten en el hospital para abordar un plan de contingencia, que era simplemente la derivación al hospital. Ahora resulta el tema es que cuando uno llega al hospital, más allá del recurso humano que le pone todo el empeño, hay otros temas de fondo que tiene que ver con el estado en el cual se encuentra el hospital, donde no hay insumos y donde a veces las atenciones se complican en función de otros problemas internos que adolece el hospital, ¿no? Pero básicamente lo que hicimos fue irnos con los delegados de base, pedir una reunión con alguna autoridad de la Caja de Previsión que no de la Caja de Servicios Sociales que no conocemos hasta ese día. Nos encontramos con la ministra de Salud. ¿Fueron recibidos? Sí, nos recibieron, y bueno, un poco allí nos explicaron desde su punto de vista cuál era la realidad. Y en el día de ayer lo que nos invitaron fueron la autoridad de Medisur, donde también ellos pusieron su punto de vista. Un poco tal vez buscando, como lo dijo algún médico de Medisur, buscando que en nosotros alguna instancia de mediación, porque como que tenían cortado el diálogo con la autoridad de la obra social. Nosotros, no sé si estamos para hacer... Ahora no es función del sindicato. Claro, no, nosotros le dijimos eso a los médicos, nosotros no somos mediadores, representamos intereses de nuestros afiliados nos demandan con justa razón, tenemos la obra social cortada, muchos por estas horas están presionando para desengancharse de la obra social, buscando eso como mecanismo de solución, que surge naturalmente a propósito de que los descuentos son importantes y las prestaciones cada vez son más precarias. Pero, como decimos nosotros, nuestra obra social no es mala, es un sistema solidario, hay que solucionar algunas cosas. Primero, la intervención se tiene que terminar. Esto, evidentemente, como decía un periodista, lo que pasa es que parece que el hilo se corta por lo más delgado. ¿Esto, perdón, lo pudieron charlar con la ministra? Sí, por supuesto, sí. Sabemos que para ello, para normalizar una obra social, tiene que existir primero que nada la voluntad política. Y es lo que nunca hemos encontrado la clase trabajadora. Nunca hemos encontrado en ningún gobierno provincial de los que han pasado la voluntad política de devolver la obra social a sus legítimos dueños, que somos los trabajadores. Y después en el medio, bueno, los reclamos de siempre. En la reunión nos decían, bueno, díganle a su intendente que hagan los aportes. Pero ningún intendente hace los aportes acá. Pero no de ahora, no por defender a Juventus, ni mucho menos. No viene de muchos años. Sí, pero desde que se intervino nuestra obra social, de así en lo inmediato, las intendencias, en reglas generales, tienen esta problemática. Nos decía la ministra, no, pues estamos tratando de generar algún tipo de legislación para obligar a los intendentes. Nosotros, nosotros propicio la oportunidad para decirle que desde el SOEM y con los gremios que componen nuestra obra social, vamos a invitarlos también a participar. Queremos presentar un proyecto de ley donde exista una figura penal contra el intendente que no haga los aportes, tanto provisionales como de obra social. Importante, ¿no? Sí, pero porque si no es una joda esto, porque siempre pasa lo mismo, ¿viste? Ahora que este año es político, donde todos los políticos se van a rasgar la vestidura haciendo campañas políticas, bueno, nos parece que los trabajadores organizados tendríamos que presentar un proyecto de ley en la Cámara de Diputados
y decirle al próximo intendente de esta provincia que se presente que el que no haga los aportes va preso. O se le haga una denuncia penal y que vaya a la justicia por malversación de fondos, no sé lo que pase. Pero no puede ser que... Ahora, para que esto se apruebe, sea una realidad, tiene que haber acompañamiento de la mayoría y la mayoría de los diputados, principalmente por el pueblo, son afines a su intendente. Pero si acá la clase política se termina defendiendo a sí misma. A eso es lo que voy. Claro. En este sentido, bueno, ¿cómo se hace para ¿cómo se hace? Bueno, presentamos los trabajadores un proyecto de ley, lo presentamos en la Cámara este año tan político, donde todos quieren quedar lindos y sonrientes para las elecciones, bueno, que definan qué es lo que nosotros buscamos. Nosotros queremos, sinceramente, una figura donde el intendente tenga una responsabilidad. Porque acá es muy fácil hacer campañas políticas, ¿no? Te tirás para candidato a intendente, llegás a la intendencia, no solamente de Gallego, de cualquiera si querés, y después decís, yo no sabía que había tanto problema. Pero te presentaste de candidato. Después resulta que no sabía, después resulta que te caen en las manos, que no se hacen los aportes a las cajas. Y empiezan a hablar de la herencia. De la herencia recibida. Los trabajadores, en el justo reclamo, nos queremos sentar para ver si cobramos un peso más, y nos chantajean con eso. Nos dicen, bueno, a ver, si hago los aportes a las cajas no le puedo pagar los sueldos. Entonces no es así, no tiene que ser así. Acá tiene que haber un panorama mucho más claro, porque si no quedamos siempre en el medio de rehenes. Queda el sector más vulnerable, que somos los trabajadores. Ese es el tema. Pero estamos entrando ya en terreno político, en un año particular para todos, año en el cual, bueno, empiezan a cambiar muchos aspectos, empieza a aparecer la plata, como se dice también, y esperemos que así sea, porque creo que es el deseo de todos que mejore la situación. ¿Cómo crees que va a pasar este año en cuanto a la gestión municipal, a la gestión provincial y, bueno, esta crisis que nos golpea también a nivel nacional, hablando desde el modo político, ¿no? Yo no creo que nada mejore, o sea, es mi perspectiva, ¿no? No veo que las cosas vayan a mejorar milagrosamente porque sea un año político. Yo hace unos días atrás tuve una reunión con algunos gremios hermanos y algunos gremios decían, no, bueno, este año va a ser un poquito mejor. Yo sinceramente no veo que sea, es más, creo que se va a complicar más la situación. Porque hay una sociedad que como resignada, y hay un sector de la clase trabajadora también un tanto resignado, y que mira desde la tribuna qué es lo que sucede. Cuando en realidad lo que tendríamos que hacer como clase trabajadora, tener un sentido de pertenencia de clase trabajadora, es decir, bueno, a ver, participemos de otra manera, porque si no generamos las presiones y los mecanismos de defensa, por lo menos nosotros creemos desde el SOEN que las cosas se van a ir agravando más. Hay un modelo de ajuste a nivel nacional, ese modelo de ajuste las provincias se van alineando, las intendencias también. En toda la provincia andan ahora las famosas figuras del monotributo, no hay trabajo en ningún lado, las pymes están cerrando. Así yo lo hablaba con los médicos. La cantidad de comercios en nuestra ciudad que cerró es realmente... Más allá del tema de la salud, los médicos del Policlínico San José, yo les decía, a ver, ustedes son, salvando la distancia que tiene que ver con los profesionales de la salud, son como una pyme, ¿cierto? O sea, hay un directorio, es una empresa, que es una pyme, o sea, si no le pagan no puede, ¿no? ¿Cómo hace entonces? Si la caja, como dicen ellos, le está teniendo una deuda, además bueno, en realidad la intervención hablaba de una facturación desde el año 2016 al 2018 de 380 millones de pesos. Y una deuda en estos 4 meses de 10 millones de pesos. Evidentemente esto, en un panorama tan complicado como el de hoy, es complicado sostener. Entonces por allí, nosotros tal vez sin conocer el detalle, nosotros como trabajadores, vemos que en este mecanismo de corte, donde el policlínico corta los servicios a la Caja de Servicios Sociales y la Caja de Servicios Sociales, por lo pronto se pinta la cara y manda a la gente al hospital, ese policlínico puede llegar a entrar en algún tipo de problemática económica, o sea, como las pymes a nivel nacional. Con lo cual estamos hablando de un modelo de ajuste. Desde el ámbito de los trabajadores municipales, que es un año político, como dicen ustedes, ¿cómo lo vemos nosotros? No sé, supongo que todo el mundo estará esperando el milagro del derrame, de que la clase política pueda hacer su campaña dignamente, entre comillas, para convencer a una sociedad descreída y los trabajadores descreídos que las cosas pueden mejorar. En un modelo de ajuste, no sé cómo las cosas pueden mejorar.
lo que nos puede llegar a dar este año, como decimos nosotros, es un genial. Algo para dolor de cabeza. El intendente deslizó por estas horas y se va conociendo que está ya pudiendo hacer frente al pago de salarios con recaudación propia. Empezaron a mejorar las arcas municipales y esto puede poner en alerta, si se quiere, al sindicato para exigir una mejor recomposición salarial. Bueno, a ver, hay un panorama, ahí hay que hacer un poco un análisis, y yo ya el análisis tal vez lo voy a hacer como vecino de Río Gallego, porque también soy vecino de Gallego, o sea, tengo un trabajo, soy empleado municipal, tengo un trabajo que es representar los intereses de nuestros compañeros municipales, pero también pago los impuestos. Y en ese esquema lo que vemos nosotros es de un tiempo a esta parte, primero que los impuestos municipales, que históricamente estaban muy por debajo, a ver, cualquier vecino que está viendo la televisión ahora lo sabe, antes vos pagabas los impuestos municipales en una tasa muy baja, esas tasas aumentaron un 500%, ¿cierto? Desde el año 2015 en adelante hubo un aumento, de 2016 en adelante hubo un tarifazo del 500%. Sobre ese 500%, ahora este año ha habido un 25-30% más. Sobre ese 500%. Sobre una tasa de contribuyentes que, bueno, creo que ahora está un poquito por encima de lo que era históricamente, que era entre el 20%, debe andar en el 25-28%, y un poquito más tal vez. Pero nos queda también hay un sector muy importante que todavía está no se ha podido ser eficiente a la hora de lo que es generar recaudación, y con lo cual aquellos que sí estamos al día con nuestros impuestos somos los más castigados, sin ninguna duda. Claro, eso es lo que vemos nosotros. Lo digo como vecino, lo digo como vecino. Si ahora voy a entrar en el plano de representante de los trabajadores, bueno, a ver, acá tenemos dos temas que resolver. Primero hay una cuestión salarial, donde hemos quedado casi por el 30% debajo de lo que es el índice de inflación, ¿no? Ha cerrado la inflación casi en un 50. Casi en un 50. La pauta salarial nuestra el año pasado fue de un 20 y tenemos un 30 para discutir de entrada. Con otra realidad que es el desmantelamiento de la municipalidad. Recién venía por la autovía y veía dos camiones recolectores maltrechos por esos camiones que no dan más. Y delante iba un camión playo que casi con el paragolpe descolgado, modelos que ya por el desgaste de los años ya no tendrían que estar funcionando, o tendrían que tener una reparación y un mantenimiento más habitual del que podemos acceder. ¿Qué cosa, no? Porque así como hay ordenanzas y leyes que legislan que los transportes públicos no pueden tener una antigüedad de más de 10 años. Cualquier vecino que anda en un vehículo en esas condiciones, con ese modelo, inmediatamente lo pierde. Exactamente. Entonces tenemos dos temas para discutir, que uno es el tema salarial, que lo vamos a discutir sin duda, y nosotros pretendemos en marzo o abril poder estar sentados en paritarias nuevamente. Hay un compromiso que el intendente tiene que cumplir, que es la recategorización de los trabajadores que no recategorizaron el año pasado. Bueno, y hay una necesidad de un reencuentro de la clase trabajadora en general, a través de los representantes gremiales y a través de los trabajadores desde los distintos sectores de donde estamos, la clase trabajadora. Ni siquiera hablemos de los trabajadores públicos o privados, hablemos en general de la clase trabajadora, porque lo estamos pasando, el panorama está complicado para todo el mundo está complicado. Dentro de ese panorama nadie escapa a la crisis. El tema de Medisur es uno, ni los profesionales médicos están escapando a la crisis. No, mucho menos los trabajadores, mucho menos los trabajadores, donde sí nos tenemos que poner a discutir una necesidad real que tiene que ver con un sueldo que tenemos que partir de un piso, en general todos los trabajadores, como clase trabajadora. Yo lo discutí el otro día en una reunión una reunión con unos sindicatos hermanos. Acá hay que discutir un piso, y ese piso tiene que, así como el INDEC va diciendo que todo aquel que está por debajo de X cantidad de dinero mensual está por debajo de la línea de pobreza, entonces tenemos que partir de ese piso. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Los municipios en toda la provincia, incluso acá en Río Gallego, ¿qué hacen? Ante la desesperación de aquel vecino que no tiene trabajo, termina generando un compromiso laboral en función de una figura que se llama monotributista, que es el fraude laboral. Digo yo, las organizaciones gremiales tendríamos que salir a denunciar este fraude laboral. El municipio publicó a través de sus redes sociales la convocatoria de profesionales médicos y veterinarios en la jornada de ayer, lo vi, con la figura directamente de monotributista. Y no se escucha o no se ve un planteo o un reclamo a esta modalidad de contratación.
Bueno, y qué extraño, ¿no? Bueno, yo por ahí el tema del profesional médico es un tanto distinto porque el profesional médico genera una facturación. Entonces el profesional médico abre un consultorio, por ejemplo, o el profesional en sí tiene tiene un plafón completamente distinto, y dentro de esa realidad y de su título que lo habilita, puede generar facturaciones tanto a empresas privadas como al sector público. Entonces por allí eso lo puedo llegar hasta entender. Lo que no me queda claro es que dentro de esos mecanismos de contratación, donde se contrata profesionales, a veces se termina contratando a trabajadores que terminan trabajando en sereno, terminan trabajando en las cuadrillas de limpieza. Entonces ahí estamos hablando de precarización laboral, en una figura que es la del monotributista, que es la precarización laboral. Eso es precarización laboral. Nosotros el otro día tuvimos en otra reunión donde estamos participando, porque estamos analizando el tema de lo que ha sucedido hace poquitos días, hace un tiempo atrás, que es el despido de una dirigente sindical del sindicato de APAP de Las Heras. Fíjense ustedes lo que ha hecho el intendente, o sea, ha tomado la decisión de despedir a una trabajadora con 14 años de antigüedad, que estaba bajo la figura del contrato. Entonces yo le preguntaba en la mesa, digo, ¿cómo puede ser que haya una trabajadora estatal con 14 años de antigüedad? ¿Cómo puede ser? Y después la máxima, ¿no? Elegida por los trabajadores, secretaria general de un sindicato de base que es el de APAP, y el intendente, Tomás Pancho, la deja sin trabajo, la despide. Eso ha puesto en alerta, obviamente, a todas las organizaciones gremiales aquí en la provincia. Eso es una realidad. Tal vez no sea yo quien tenga que hablar de este tema, tal vez tendría que ser el secretario general del... Estuvo con nosotros. El Chelo de Ojeda. Sí, bueno, le habrá explicado bien cómo es el panorama, y nosotros como trabajadores organizados no podemos permitir eso. Pedro, analizando un poquito, ¿no?, todo esto que venía mencionando respecto a la pauta salarial, el gran porcentaje que se quedó en el 2018 por debajo de la inflación que hacía mención recién, y esto seguramente viene a la memoria de muchos, de años anteriores, en la cual el SOEM fue muy combativo con otros intendentes. Todos queremos seguramente que el intendente, que la gobernadora y que el presidente terminen su mandato, pero se puede decir que se vio una reacción quizás distinta del sindicato con esta gestión municipal. ¿Coincide que es así? Que hubo ciertas críticas, y hay algunas críticas quizás del sector más peronista, si se quiere, del sindicato, o más de izquierda, de cierta contemplación al intendente Giuvetich? ¿Considera que puede ser así? Bueno, aquellos políticos que realmente hacen de la política su razón de vivir, sin duda que lo sienten de esa manera. Nosotros, los dirigentes sindicales, nos debemos a nuestros afiliados, y en el caso de los trabajadores municipales, a nuestros vecinos también. Entonces, si tal vez existe la suspicacia por parte de alguien diciendo o señalándonos con el dedo, Mansilla no hace los grandes quilombos que hacía en el 2015, bueno, tiene que ver con todo un tema donde uno va generando un tipo de madurez y donde observa, porque no se crean que uno no camina por la calle y el vecino o la vecina no lo paran en la calle, a nosotros nos paran y dicen, che, mirá esto no está bien, el vecino te lo dice, te dice, mirá, nosotros entendemos los reclamos, que son legítimos, pero esto no puede llegar a un extremo donde se vulneren algunos derechos, diría una docente, con respecto, y tenía razón, porque si en un reclamo donde nosotros realmente fuimos nosotros en un año 2015, fuimos un gremio muy combativo, también hay que entender, ¿qué generaba eso? Y la falta de diálogo, o sea, ponerse, no solamente la falta de diálogo, sino que ponerte en una actitud omnipotente de enfrentamiento, a toda acción se genera una reacción, esto es así. Entonces, si hubiéramos tenido tal vez la posibilidad de tener, y no digo en la persona del ex intendente Raúl Cantines, digo de su gabinete, tal vez ni siquiera de su gabinete, tal vez las decisiones estaban en otro lugar que no era ahí, tal vez estaba en otro lugar que no era ese, y no se tomaron, no se tomó con la seriedad que se tenía que haber tomado, pensando que a lo mejor a una acción no iba a haber una reacción, y yo creo que fue un error. Evidentemente, en la gestión de Giuvetich esto
lo analice desde otro ángulo, y es una persona que, o su gabinete, si bien tiene los mismos problemas que las otras gestiones, es más permeable al diálogo, es un gabinete que accede más a poder sentarse en una mesa a discutir, y donde no se juega desde la prepotencia y la arrogancia. Y no lo digo que haya sido, por ejemplo, la gestión del exintendente Raúl Cantín, porque en algún momento prevaleció el diálogo y nosotros entendíamos que tenían que haber mecanismos para descomprimir el tema, y en vez de eso teníamos actitudes que generaban reacciones. O sea, a una acción se va a generar una reacción. Sin duda, todo eso que ocurrió en el 2015, el costo lo terminó absorbiendo el sindicato, me parece. No, el vecino, el vecino. Pero digo, la crítica por lo que dejó aquel conflicto. Bueno, está bien. Y lo que significó, sí, por supuesto, haber tenido la ciudad como estaba, ¿no? Sí, a ver, los compañeros municipales que están viendo el programa lo saben mejor que nadie. Cuando nosotros íbamos a los sectores y nosotros les decíamos, bueno, miren, compañeros, a partir de ahora tenemos que generar nosotros un reencuentro con los vecinos de Río Gallegos, porque están... no era solamente la bronca contra el político, era la bronca también con aquel que tenía la campera municipal puesta. Y después, lamentablemente, el desmanejo de la clase política en general, de uno o de otro partido. Es tremendo, porque recae la responsabilidad del trabajo diario sobre un 30% de los empleados municipales y el resto no está en ningún lado. O sea, el caso más emblemático, el Consejo Liberante, 500 trabajadores, donde uno ve lo habitual, no supera las 150 personas. En el mejor de los casos. Se lo preguntamos al intendente, estuvo sentado en esta misma silla, los ñoquis, ¿no? Un tema que se sigue hablando y no vamos a ningún lado con la respuesta. No, y encima, a ver, el mes pasado Evaristo Ruiz contrata a 12 personas más, bajo la figura de contrato de locación de servicio, que es la categoría 10, o sea, esa gente a los 6 meses van a pasar a planta transitoria y van a ser parte de la planta del Consejo Liberante. Y no, a ver, y ahí colisiona otro tema, que es la necesidad y el derecho al trabajo. En una sociedad o en una clase política que tiene que dar respuesta a la demanda laboral, donde las respuestas no se dan. Entonces, en medio de acuerdos políticos entre gallo y medianoche, después terminan cerrando estos ingresos, ¿no? Ahora nadie dice nada. Miren hasta dónde especula la clase política, ¿no? Porque hacen los ingresos en el mes de enero, como todo el mundo está distraído, acá no pasa nada y bueno... queda camuflado allí y termina siendo parte de un acuerdo político en una municipalidad que está sobredimensionada de empleados municipales. Algo a destacar quizás en todo esto es que si bien ingresa personal, y esto lo denunciaron públicamente varios políticos, en el municipio no se está viendo eso. Creo que en ese sentido pudo haber un control, ¿no? A diferencia de años anteriores. No, en el municipio lo que ha habido es ingreso de cargos políticos. Sí, pero digo, ingreso a la planta permanente de personal no ha habido. Sí ha habido ingreso de cargos políticos, eso es así. Han ingresado cargos políticos. Pero son aquellos que terminan la gestión y se terminan siendo. Que en teoría se tienen que ir, es eso sí. Después, bueno, nuevamente volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en nuestra sociedad? ¿Dónde se genera la contención social para aquel vecino que está carente de trabajo? Y si está carente de trabajo no puede llevar una solución al seno familiar, y peregrina por todos lados golpeando puertas, tratando de agarrarse de algún trabajo para poder dar respuesta a una necesidad propia o del grupo familiar. Entonces es un panorama muy complicado. Entonces allí aprovecha la clase política para estos manejos donde estamos viendo este tema del monotributo. ¿Sabe cuántos empleados municipales tienen las Heras? 1.600 empleados municipales. ¿Y sabe cuántos? Un tercio de lo que tenemos acá. ¿Y sabe cuántos son monotributistas? Casi 500. ¿Y cuántos no tienen obra social? Casi 500 también. Sin obra social. ¿Por qué? Porque lo contrató el intendente de Cambiemos. Entonces, es como en San Julián. En San Julián, el intendente Tomaso contrató una X cantidad de empleados municipales bajo la modalidad de contrato y esa gente está sin obra social, ¿no? Porque el intendente no hace los aportes a la obra social y porque entiende el gobierno que es de un modelo, de un sector político de la oposición.
Pero allí hay gente que está trabajando, que hizo, tal bien, hizo campaña, porque en esta provincia, lamentablemente, como en muchos lugares del país, se accede al empleo público a través de la prebenda sí. Y de los comités también, no jodamos, acá no es una cuestión de un cuerpo político. Sí, no, tal cual. Acá es haceme la campaña, vos me haces la campaña, yo te consigo un trabajo en la municipalidad, en la provincia, ¿no? Y eso ha llevado a que haya en la provincia de Santa Cruz, en algunos municipios, empleados municipales que hoy no tienen obra social. Y esto hay que decirlo también. Pedro, se prorrogó el mandato de esta comisión directiva del sindicato por, bueno, prácticamente una decisión unánime. ¿Por qué se da esta situación? Bueno, porque en realidad se da por una cuestión estrictamente estratégica desde la conducción del gremio. ¿Por qué? A ver, y esto lo hablé en la reunión de delegados, tuvimos que hacer reunión de delegados. ¿Por qué lo hablamos? Bueno, porque entendemos que en este año que es político, es un año donde algunos punteros políticos, no digo toda la clase, digo que algunos punteros políticos de uno o de otro partido, aprovechan la coyuntura de las cuestiones de elecciones generales para limar a la conducción gremial. A ver, te doy este ejemplo. Si vos sos el intendente y yo como secretario general me siento con vos en paritaria a intentar discutir una pauta salarial y resulta que a los costados tengo 3 o 4 listas que me están haciendo la interna gremial, y vos como intendente me vas a decir, che Pedro, arregla tu quilombo adentro primero, después venía a sentarte acá, ¿viste? Entonces es lo que hicimos, estratégicamente llamamos a asamblea. ¿Había antecedentes de esto? Sí, por supuesto, en el año 91, sí. Un compañero de la asamblea decía, esto es un atropello, una vergüenza, no puede ser que la conducción del gremio quiera perpetuarse en el sindicato. Vamos a decirlo así, porque yo no tengo drama. Eso lo dijo un compañero, hace 20 años que soy empleado municipal, y esto nunca se vio. Bueno, yo le quiero decir a ese compañero que le faltaron años de antigüedad porque en el año 91 pasó exactamente lo mismo. Coincidieron las elecciones generales con las elecciones para el sindicato. Eso obviamente de alguna manera estratégicamente a la conducción gremial lo vulnera como para poder sentarse a discutir una pauta salarial, que la pensamos discutir este año también, y en medio de una interna cualquier intención de poder organizarte se complica. Entonces, ¿qué dijimos? Sí, llamemos a asamblea, expliquémoslo, traslademos el mandato un año más y el año que viene, ya cuando haya un intendente electo este año, nos vamos a sentar los municipales a dirimir nuestra propia interna. Y que me parece genial, que están 3, 4 listas, que digan no que Mansilla se tiene que ir, ya Mansilla capaz que ni siquiera va a estar porque habrá otro compañero, tal vez haya un compañero de la histórica lista celeste que fue la que ha venido ganando las elecciones desde el año 2007 en adelante. Pero bueno, eso será otro tema que dirimiremos los trabajadores municipales de Río Gallegos en el año 2020. Giuvetich ya confirmó, anunció que va nuevamente por la reelección. ¿Qué piensa? ¿Qué le parece? Bueno, está en condiciones de hacerlo, digo, se puede presentar y claro. Pero ¿qué le parece desde lo que es la gestión, desde lo que es la relación con el sindicato y desde como vecino también usted puede apreciar esto? Nosotros son varias preguntas que me hace a la vez. Si me preguntás qué me parece, me lo estás preguntando como vecino o como secretario general o como empleado municipal, o sea, no entiendo. No, en reglas generales. En pocas palabras, sí, en general. Bueno, yo creo que el intendente está en su derecho de presentarse nuevamente a candidato a intendente y los vecinos verán si lo van a votar o cuánto será el caudal de votos que él tenga. Tal vez haya observado detenidamente el paso que tuvo Grasso en los 3 meses o 4 que estuvo de intendente interino después del alejamiento del ex intendente Raúl Cantín, donde con un poco de maquillaje pudo hacer una buena elección. Tal vez eso también habla de lo que nos pasa a los vecinos de Río Gallegos, por ahí si aparecen fondos que empiecen a cambiar el aspecto de la ciudad, las cosas tal vez él las vea de tal manera que pueda entender que puede tener alguna chance. Pero bueno, está en un Estado de Derecho y en el ámbito de la democracia, si el intendente entiende que tiene la posibilidad de presentarse para ganar, es un tema estrictamente de él. ¿De la gestión de Alicia? ¿Qué piensa? Bueno, el tema de la gestión de Alicia, yo tuve la oportunidad de conocer a la gobernadora cuando fue secretaria de Desarrollo Comunitario en aquella época. Una mujer que realmente en lo profesional es muy capaz. En su profesión es muy capaz. Que a veces tal vez en el ámbito de la política las cosas diametralmente cambien.
creo que ha sido la mejor alumna del gobierno nacional, sin duda, lo ha demostrado. O sea, este modelo nacional, que es un modelo de ajuste, ha generado que desde el gobierno provincial haya generado un ajuste para los trabajadores públicos. Tal vez no sea yo la persona que tenga que hablar de los trabajadores públicos, porque cada sector tiene su propia organización gremial que los represente. Entiendo que, insisto nuevamente, nosotros, y esto sí ya lo digo como empleado municipal, y se lo digo a todos los trabajadores en general, tenemos que generar mecanismos para generar la resistencia. Nosotros tenemos que generar la resistencia a los modelos de achique. Evidentemente, si hay un gobierno nacional que habla que hay que reducir el gasto público y hay que achicar el Estado, y hay un gobierno provincial que reduce el gasto público porque prácticamente no ha dado los aumentos que el trabajador necesita, está en línea con un gobierno nacional. Por eso nosotros desde el sindicato decimos que, fíjense ustedes cómo la clase política se va alineando, ¿no? O los modelos se van alineando en la región. Ni siquiera acá, ni siquiera hablemos de la República Argentina, hablemoslo regionalmente. Eso termina, a nivel regional, pareciera que ha llegado el fin de los gobiernos populistas, como dicen algunos medios, medios nacionales, ¿no? Y dentro de esa realidad uno observa para todos lados cómo se van cambiando las fichas, que es lo que termina pasando en Brasil, que es el espejo donde se tiene que mirar a Argentina. Así como, y volviendo otra vez aquí a Santa Cruz, donde nosotros, los trabajadores municipales, y volvemos otra vez acá a nuestro trabajo, ¿no? Tenemos que mirarnos en el espejo de los compañeros de ICRT. ¿Por qué? Porque ha pasado la clase política por ese lugar y después los platos rotos los paga el trabajador. Entonces, en algunos medios radiales, periodísticos, yo escuchaba la crítica, ¿no?, feroz contra el trabajador minero, que nunca supo explotar la mina, que nunca sacó carbón y que tiene sueldos que ahora los tuvo que negociar a la baja porque si no despedían gente. La pucha, o sea, mirémonos en ese espejo los municipales o el empleo público también, porque es lo que la sociedad después va a decir nosotros. Cuando las clases políticas van pasando y van dejando lo que dejan acá, en este caso en la Municipalidad de Río Gallegos, están dejando la municipalidad completamente desmantelada. Lo vivimos denunciándolo nosotros, por más que los vecinos se enojen con nosotros, que dicen que somos unos vagos, que no hacemos nuestro trabajo. Estamos desmantelados. Los edificios se caen a pedazos, son edificios que son pasibles de ser clausurados, pero por otro lado el propio trabajador que se desempeña en ese lugar dice, mira Pedro, si esto se clausura nos van a meter en otro lugar, a veces tal vez alejado de algunas comodidades, entre comillas, si se puede decir, que genera el entorno donde estés ubicado. Entonces hay muchas cuestiones que hay que analizar. Lo que sí tenemos que entender nosotros como trabajadores municipales es que hay que cuidar la herramienta de trabajo y hay que recuperar la cultura del trabajo. Hay que recuperar la cultura del trabajo que la clase política ha prácticamente destruido, porque la moneda de cambio pareciera ser el tema político. No tenemos una carrera dentro del ámbito de la municipalidad, pareciera que la carrera es terminar de ñoqui en el Consejo Deliberante. Esa es la mejor carrera. Es la aspiración de muchos. Pero ¿cómo que no? ¿Viste? Te va a permitir el día de mañana, por ahí, qué sé yo, no sé, hasta vivir en otra provincia, en otro lugar. ¿Viste? Pasando por el cajero a cobrar, porque lo de los ñoquis era lo del 29 cuando se hacían la cola y cuando vos cobrabas, cuando antiguamente se cobraba, ¿no? Por ventanilla. Por ventanilla, claro, de ahí salía el tema del palavañoqui. Y no es así el tema, porque en realidad lo que tenemos que buscar nosotros es la manera de hacer un Estado municipal eficiente, y para que haya un Estado municipal eficiente tenemos que recuperar esa cultura del trabajo y tenemos que tener con qué hacerlo, porque si no tenemos la herramienta con qué hacerlo, bueno, empezamos con las tercerizaciones, las privatizaciones, todo lo privado es mejor, y detrás de los temas privados hay tremendos negociados. La última, Pedro, se nos va el tiempo, la verdad que una charla más que interesante. ¿Va a ser candidato a algo en estas elecciones? ¿Tiene alguna aspiración? ¿Cree que tuvo algún ofrecimiento, alguna propuesta? No hemos tenido ningún ofrecimiento ni propuesta. Lo que sí te puedo decir que mi idea no es irme a mi casa. O sea, mi idea no es ir a casa. O sea, no es ni jubilarme, no. La verdad que no. ¿Qué quiere que diga? No es mi idea, no. Creo que la idea es tratar de generar, en este caso, hoy me toca luchar por esto que tiene que ver con nuestro municipio, porque cuando el municipal dice nuestro municipio, lo dice de verdad, siente que
que la municipalidad es un pedacito de esa municipalidad es nuestra. Y a veces algunos le ponen tanto esfuerzo y a veces otros se cansan. Lo acusa a Giuvetti de ser resbaladizo y se está escapando por la respuesta. Mirá, Giuvetti es como el chancho enjabonado, es como el chancho enjabonado. Giuvetti es como el chancho enjabonado. Vos le diste un tranco. El otro día tuve la posibilidad de, cuando lo fui a ver por el tema de las categorías, porque tiene que firmar la categoría este año, de la 2018. Yo le digo, señor intendente, ¿usted toma vacaciones? No, me voy a quedar. Ah, bien, yo también me voy a quedar entonces. Donde le das un tranco así a Giuvetti, ¿viste? Yo me tomo unos días, me voy de vacaciones una semana y te puedo asegurar que eso para los compañeros municipales que tanto me criticaron el año pasado cuando en enero me tomé unos días de vacaciones y bueno, justo no se pagaron los sueldos y bueno. ¿Tiene intenciones de ser candidato de nuevo? ¿La pregunta? Sí, por supuesto, no tengo intención de irme a mi casa. Si esa es la pregunta, no tengo intención de irme a mi casa.